Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro marca Cisa, modelo AP3. Es un cilindro muy bonito, me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido. Tiene 7 pernos, 6 de ellos son inferiores y un perno escondido en la parte superior interactivo. Ese perno interactivo es la dificultad que tiene este cilindro, ya que si como yo no sabéis que existe, pues hasta que lo encontréis por casualidad pasa un buen rato. No tengo la llave de este cilindro. Si tienes la llave enseguida ves que existe un pin, un elemento interactivo al final de la llave, pero yo que no tenía la llave me costó mucho encontrarlo y lo encontré por casualidad. Es un cilindro que tiene 2 estrellas en la clasificación SKG, está muy bien hecho. Al margen del pin interactivo, los pernos son muy bonitos. Vamos a ver ahora un despiece, ya que el sistema de ese perno interactivo para mí es muy original, muy inteligente, muy sencillo. No requiere de tapón para el montaje. Me ha gustado muchísimo y aunque no es difícil de colocar una vez de que sabes que está ahí, creo que es importante ver cómo son los pernos antes de hacer el ganzuado. Así se puede entender mucho mejor qué es lo que está sucediendo y cómo funcionan. Tengo aquí uno de los extremos desmontados y despiezado. Vamos a ver en primer lugar los pernos. Aquí está el rotor, tiene 6 pernos inferiores, tiene alojamientos para laterales pasivos, en este caso existen 3, los veremos ahora, y tiene alojamientos para pasivos en la parte superior, 2 en este caso, y para el perno interactivo. Sería este alojamiento de aquí, más ancho, está rasgado para permitir el movimiento del rotor al falso colocado, y ese séptimo está situado más allá del sexto inferior, con lo que si no sabes que existe puedes estar tocando estos y no percatarte de que existe uno atrás del todo en la parte superior que es activo. Esa es la dificultad al abrir este cilindro si no se conoce qué modelo es o no se tiene la llave. Os muestro en primer lugar los pernos y contrapernos inferiores, muy bonitos, muy bonitos, todos de acero, de hecho están ligeramente imantados. Los pernos normales, salvo segundo y quinto, que tienen forma en T, el extremo rebajado. El segundo sería más biselado y el quinto sería un perno en T. Contrapernos, unos spool muy largos, muy bonitos, dan mucho juego, no son fáciles de colocar, y el sexto sería un perno normal que actúa como guarda. Muy interesante y llamativo. Los muelles alternan muelles de acero y de cobre con diferente resistencia a la compresión. No había visto nunca en una cerradura comercial sin modificar tener muelles diferentes y además con esa intencionalidad clara. Estos muelles son mucho más fuertes que estos otros. Aquí tendríamos los 3 pasivos laterales, son de control de llave, ningún misterio. Los 2 superiores, también para el control de llave, ningún misterio. Y aquí estaría lo más interesante. Serían el conjunto de perno, muelle y contraperno interactivos.
aquí están. El perno, como veis, de 2 diámetros, acabado en una punta muy fina. Tiene una forma muy especial. Voy a intentar hacer zoom, espero no pasarme. Ahí. Aquí lo tenéis. Esta parte sería la que entra en contacto con la llave. Y esta parte de aquí, fina, es en la que encaja este muelle. No lo quiero manipular mucho porque se imanta y es muy pequeño, muy fácil. Ups. Muy fácil de perder, ahora lo buscaré. Y aquí está el contraperno. Bueno, he recuperado el muelle. Pensé que ya lo había perdido, pero con un imán lo he podido encontrar en la mesa. Como digo, no lo voy a manipular mucho porque salta y es fácil perderlo. Como os decía, una parte muy estrecha y este que tendría forma de vaso y que encajan el uno en el otro. Vamos a verlo en el rotor. Colocamos el perno, ahí está, no tiene demasiado misterio. El muelle iría encajado aquí, entre perno y contraperno. Y el contraperno, que sería este, a ver si lo puedo coger bien. Encajaría, tiene forma de vaso y encajaría, si quiere entrar, el uno en el otro. Ahí está. El muelle estaría comprimido y el rotor podría girar. Aquí lo veis, quedaría alineado y el rotor podría girar perfectamente. ¿Qué sucede? Que esta cerradura tiene un spool. Durante el ganzuado se llega a un falso colocado y al girar el rotor, este perno queda fijo y no puede encajar. La parte estrecha del perno pega en el borde del contraperno. No puede encajar el uno en el otro. Para encajar hay que volver atrás con el rotor y entonces podría entrar uno dentro del otro. Vamos a ver. Ahí está. En la posición inicial uno encaja en el otro. Cuando cae en falso colocado, el perno no es capaz de entrar en el contraperno porque la parte estrecha pega en la pared del contraperno. Para colocarlo hay que volver atrás y entonces puede entrar. En la llave, que desgraciadamente no tengo para poder enseñaros, existe un elemento interactivo que sería similar al de esta llave, un elemento que estaría aquí en la punta y que está cargado a muelle como este, empujaría hacia arriba el perno y cuando el conjunto está unido uno dentro de otro es capaz de retraerse para que entre dentro del rotor y girar el rotor. En cualquier caso, lo que hay que entender es que el perno tiene que entrar dentro del contraperno, si no el rotor no puede girar. Existe esta ranura, el contraperno acaba en punta, vamos a ver si enfoca, ahí, y la punta estaría ahí metida. Si el contraperno no baja y entra el perno dentro de él, no puede girar. Ese sería el sistema. Tiene que bajar y entrar dentro del rotor para que pueda girar. Cuando cae en falso colocado, este permanece quieto, el perno se mueve con el rotor y no puede entrar uno dentro del otro. Un sistema muy inteligente, no requiere de un tapón aquí para colocar el conjunto, se puede colocar a la vez que se mete el rotor y si no sabes qué modelo es muy difícil encontrar ese contraperno y saber cómo hay que colocarlo. El movimiento para colocarlo, como veréis ahora, es de rotación como un spool. No os doy más la paliza, vamos a recoger todo esto
e intentamos ganzuar el otro extremo y lo desmontamos para que lo veáis. Vamos allá. Bueno, pues ya lo tenemos en el aprieto. Voy a utilizar este tensor comercial de un set chino. Ahí está. Está cerrado, como veis. Y utilizaré 3 ganzúas, una pala curva para colocar la mayor parte de los pernos. Hay mucho espacio en el boca llave y es necesario una ganzúa larga para los pernos cortos. Esta pala normal de entrar por la izquierda para colocar el primero. Y esta ganzúa con una pala muy pequeña para colocar el perno interactivo. El perno interactivo lo colocaremos en último lugar. No hay que preocuparse de él hasta tener los 6 inferiores colocados. No es necesario ningún tensor especial ni tocarlo mientras se ganzúan los inferiores. Y al final su posición es muy evidente buscándolo en la parte superior y no es difícil de encontrar ni de presionar. Vamos allá. Tensión media. Iremos variando la tensión ya que tiene muelles de diferente potencia, adaptándonos a lo que nos pide cada perno. Vamos allá. Primero nada, segundo un clic, tercero nada, cuarto nada, quinto da rotación, un clic, sexto pide, es el perno normal, hace las labores de guarda. Ahí está, al colocarlo cae en falso colocado. Voy a mover la luz que refleja mucho. Ahí mejor. Así. Saliendo me para, creo que es el tercero. Sí. Vamos a ver. Sí, el tercero da rotación. Lo colocamos, vuelvo al sexto, pide, lo coloco, vuelve el falso colocado, segundo parece colocado, primero pide, cambio de ganzúa, vamos a ver, da rotación, ahí lo he colocado. Se ha oído saltar algo, vamos a ver. El segundo hace un clic, sexto pide, quinto, perdón, era el quinto que había saltado, vuelvo al primero, primero está colocado, segundo un clic, tercero un clic, cuarto nada, quinto nada, sexto nada, primero un clic, segundo nada, tercero colocado, cuarto colocado, quinto colocado, sexto pide. Al colocar el sexto vuelve el falso colocado. Vamos a repasar. Primero, segundo, tercero colocados, cuarto pide. Vamos a ver. Ahí,
Parece que lo he colocado, voy al sexto. Coloco el sexto, vamos a repasar. Primero colocado, segundo colocado, tercero colocado, cuarto, quinto y sexto. Ya debería de faltar únicamente el interactivo que está aquí detrás. Voy a buscarlo con esta ganzúa. Ahí está, vamos a ver si puedo colocarlo, dar rotación. Ups, y al colocarlo se atasca un poco la ganzúa, pero estaría abierto. Bien, como veis, la mayor parte del trabajo, todo el trabajo lo dan los spool. Esos spool tan largos, tan bonitos, tan bien hechos, una verdadera gozada. Y el perno interactivo realmente no es un problema, salvo que no se sepa que existe. Entonces sí, evidentemente te puedes volver loco, pero una vez de que sabes dónde está, es fácil de colocar. No hay que tocarlo hasta el final y al final buscarlo, hacer rotación volviendo el rotor hacia atrás y colocarlo para la apertura. Vamos a desmontar este lado, a ver si tiene lo mismo que el otro. Vamos allá. Bueno, tras este desastre de desmontaje, habéis podido ver que se me han caído pernos por aquí detrás. Os muestro lo que llevaba dentro, que es exactamente lo mismo que llevaba la mitad que hemos visto al principio. Ahí está. Puede que haya algún perno cambiado porque se me han caído al suelo y los he puesto más o menos mirando el otro. Los pernos son todos normales, salvo el quinto con final en T y el segundo biselado. Todos los contrapernos spool, muy bonitos, me encantan. El sexto un perno normal de guarda. Los muelles diferentes, alternando de acero y de cobre, diferentes presiones, perfecto, muy bonito. Nunca había visto algo así en una comercial. Los tres pasivos laterales, los dos pasivos superiores y el perno y contraperno interactivos, que son los que le dan la singularidad a esta cerradura. Un diseño que me encanta,
funciona muy bien, muy fácil de montar, no requiere tapones ni nada. Perfecto, muy bonito. Si no sabes que está ahí, te puede dar mucha guerra. Sabiendo que existe y que está ahí, no es gran problema a la hora de ganzuar. Y esta habría sido la apertura y desmontaje de este CISA AP3. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.